Llegará el momento de exigir responsabilidades y, sin duda, exigiremos cada céntimo y llegaremos hasta el último responsable de esta negligencia criminal. Y bueno, hace unos minutos Armengol ha anunciado que accede a la petición de Vox de destinar el remanente, es decir, todo el dinero sobrante de anteriores ejercicios económicos, de años anteriores del Congreso. Armengol accede a destinar todo ese dinero que durante años ha sobrado del Congreso y que está acumulado en una bolsa, a destinarlo a las víctimas de la tragedia. Vox presentó el jueves de la semana pasada esta solicitud y, bueno, con alegría vemos que la presidenta del Congreso, Armengol, ha accedido a ella. En esta petición solicitábamos también que otras partidas que señalábamos directamente, que eran claramente prescindibles, y, por ejemplo, el sistema de traducción simultánea absolutamente inútil entre diputados que se entienden entre sí, para el cual se ha licitado, se va a licitar un contrato de unos 6 millones de euros, considerábamos que también debería redirigirse esa cantidad para las víctimas de la tragedia en Valencia. Bueno, la presidenta del Congreso considera que eso es imprescindible y que eso no puede destinarse a las víctimas. Y en cualquier caso, vemos que las medidas del Gobierno llegan tarde y constatamos algo que Vox lleva años diciendo, y es que el Estado autonómico ha fallado estrepitosamente. Vox pidió el jueves la intervención inmediata del Ejército y la declaración de zona catastrófica con todas las consecuencias económicas que ello implica. Pedimos también la intervención, la declaración de la emergencia nacional. Y hoy, una semana después, el Gobierno accede a movilizar parcialmente al Ejército y a adoptar algunas medidas económicas. Es insuficiente y llegan tarde. Recuerden todos ustedes que cuando se produjo el terremoto en Marruecos, en cuestión de horas, la Administración socialista anunció que enviaría al Ejército, que enviaría un contingente español. Y, sin embargo, en esta ocasión, entre la Administración autonómica y el Gobierno socialista, se pasan la pelota, se ponen de perfil, escurren el bulto y, al final, los afectados, los españoles, los valencianos, están abandonados. Y Sánchez, sin ninguna vergüenza, afirmó: si necesitan más ayuda, que la pidan. Rechazó toda la ayuda internacional, se negó a desplegar al Ejército en su momento, con el único interés y la única intención de crear un conflicto político. Y es que el Partido Socialista no piensa en el bienestar de España, no tienen una visión a largo plazo y una estrategia para la nación. Solo piensan en su parcelita de poder. Solo piensan en las excusas que deben dar para mantener su total impunidad. Y ahora miles de jóvenes de toda España están colaborando para suplir esta inacción del sistema autonómico, que solo trata de esquivar sus responsabilidades. Y el Gobierno y sus altavoces mediáticos lo que hacen es criminalizarles, tacharles de extrema derecha. Y Sánchez, que llega días tarde para sacarse una fotografía, absorbiendo unos recursos que son esenciales para las tareas de rescate y de limpieza, se queja de que protestan cuando él llega. ¿Qué esperaba? ¿Que le recibiesen entre flores, como en la India? Pero no, es que los españoles han visto claramente cuáles son las intenciones del Gobierno, porque mientras los españoles estaban ahogándose en sus garajes, el Gobierno mostró claramente cuál era su prioridad: tomar el control de Radiotelevisión Española, colocar a sus amigos en el Consejo de Administración de la televisión pública. Y hoy consolidan ese asalto, porque en estos momentos se está celebrando la comparecencia de los que serán los consejeros de Radiotelevisión Española, los representantes del Gobierno que manejarán las riendas de la televisión pública. Porque ese es su objetivo: controlar las riendas, imponer su propaganda, manejar el relato. No buscan ni piensan en el interés de España, porque este Gobierno lo que quiere, en definitiva, es que no se hable ni de su corrupción ni de su responsabilidad en esta catástrofe. Es el Gobierno más corrupto de la historia
de España, la mujer del presidente, imputada por varios cargos, el hermano del presidente, sus ministros, sus ayudantes, están metidos en corrupción hasta las cejas y en el mismo sentido pretenden ocultar su responsabilidad ante esta catástrofe que estamos padeciendo en Valencia. Este gobierno que podía, como pidió Vox, haber desplegado al ejército desde el primer minuto, se escondió en los formalismos para no hacerlo. Es competencia tuya, es competencia mía. No, sí, el único objetivo era generar una crisis política. Y ellos que le han dado la vuelta al ordenamiento jurídico, recuerden, aprobaron una amnistía que hasta los jueces les dijeron que era inconstitucional. Aprobaron la salida de prisión de los terroristas de ETA. Para eso no les importó en absoluto el formalismo. En eso no repararon en las competencias. Y sin embargo, ahora, cuando es cuestión de vida o muerte, ahí sí se esconden en las competencias. Y frente a esta situación encontramos una oposición, un partido popular que se niega a preguntar al gobierno, que se niega a hacer oposición, que vemos que han ido corriendo a postrarse ante Bolaños, que reconocen que Bolaños no les ha dado ninguna información y sin embargo parecen no importarles en absoluto. En definitiva, Sánchez tiene que comparecer ante los españoles, tiene que dar explicaciones y tiene que explicar claramente por qué han abandonado a los españoles y a las víctimas durante la peor catástrofe de la historia de España. Tienen que dejar de insultar a los voluntarios y a los damnificados, a los vecinos afectados por esta situación. Tienen que pedir perdón, dimitir y convocar elecciones de forma inmediata. Todo lo que no sea esto sobra y Vox no va a participar en ese círculo miserable y vergonzoso. Y ahora, sin más, quedo a su disposición para las preguntas. Buenos días, portavoz. Tenía dos preguntas. Le quería preguntar, bueno, ayer no acudieron, como ha recordado, a la ronda esta del ministro Bolaños. En cualquier caso, ¿ustedes estarían abiertos a apoyar el Real Decreto de medidas urgentes que va a traer el Gobierno? Y también quería hablarle de otro tema de actualidad, sobre las elecciones en Estados Unidos. No sé qué desea y espera Vox que ocurra y qué implicaciones puede tener para España el resultado. Gracias. En su pregunta está la respuesta. Dice, ese Real Decreto que va a traer el Gobierno, ¿de verdad? ¿Va a traer el Gobierno? La semana pasada publican en el BOE que por motivos de urgencia siguen adelante con la conquista de RTV. Eso sí era urgente para el Gobierno. Y ahora quieren traer un Real Decreto una semana después. ¿Por qué no convocan masivamente al ejército en la zona afectada? ¿Por qué no inician ya las tareas de rescate con maquinaria pesada? ¿Por qué no destinan cada céntimo de gasto superfluo a la ayuda y al rescate de los damnificados? ¿Por qué a esos españoles que colaboran supliendo la negligencia de un Estado fallido, por qué no dejan de insultarles y de criminalizarles? Eso es lo que es urgente. Eso es lo que el Gobierno debería estar haciendo ya. Y acto seguido dimitir y convocar elecciones. Eso sin duda lo apoyaríamos. Y en cuanto a la cuestión que me pregunta de las elecciones en Estados Unidos, yo, bueno, entiendo que tengan mucho interés por las cuestiones que suceden fuera de España. Como ya saben, Vox ha apoyado desde siempre a Donald Trump, que por encima de todo defiende los intereses de su nación y su soberanía, que es exactamente lo que Vox exige y demanda de nuestros gobernantes. Gobernantes que defiendan los intereses de los españoles. Un gobernante y un gobierno de la nación española que vele por los intereses de los españoles. Eso es lo que deberíamos tener aquí. Y por el contrario, Kamala Harris es la candidata del Partido Socialista.
es la que representa a la perfección las ideas que el Partido Socialista está implantando aquí en España, que es exactamente lo contrario de los intereses de los españoles. Y, por cierto, es también el partido de Feijóo, el de Kamala Harris. Entonces, bueno, yo creo que la posición de Vox es clara. Sin perjuicio de que hoy no es lo importante. Hoy lo importante es España y los españoles, las víctimas mortales. Cientos de ellas que el Gobierno está ocultando y escondiendo. Cientos de víctimas y familiares de víctimas a los que el Gobierno no ayuda y a los que el Gobierno, teniendo a su disposición a las Fuerzas Armadas, se niega a echar una mano. Hola, buenos días, portavoz, ¿qué tal? Quería preguntarle, usted hacía varias preguntas en la respuesta a mi compañero, como por qué se aprueba el Real Decreto una semana después, por qué no convocan masivamente al Ejército a la zona afectada, por qué no dejan de insultar y criminalizar a los ciudadanos que están ayudando, por qué no destinan un céntimo de gasto superfluo. Quería preguntarle por qué desaprovecharon ustedes la oportunidad de hacerle esas preguntas ayer a Félix Bolaños directamente y que el Gobierno les ofreciese una respuesta. Gracias. Lo cierto es que cada vez que se celebra una reunión con el Gobierno no es más que una trampa. Nosotros esas preguntas las formulamos aquí, en el foro público. Nosotros esas preguntas las íbamos a formular en la sesión de control que el Gobierno suspendió. Recuérdenlo, el miércoles pasado se estaba celebrando la sesión de control al Gobierno. Se le estaban formulando preguntas al Gobierno de actualidad. ¿Por qué no actuaban? ¿Por qué no hacían lo que podían hacer? Y lo que hizo el Partido Socialista fue suspender esa sesión. Continuar, sin embargo, con el golpe en RTV. Entonces, nosotros le formulamos las preguntas al Gobierno en el foro público, en las Cortes, en el Parlamento, aquí donde estamos. Y es precisamente ahí donde el Gobierno no quiere responder. El Gobierno quiere una sala oscura, sin grabación, sin micrófonos. Eso es lo que ellos buscan. Nosotros queremos publicidad. Queremos que no solo nos respondan a nosotros, sino que respondan a todos los españoles. Hola, buenos días, portavoz. Muy breve, simplemente es que no me ha quedado muy clara la respuesta a la pregunta de mi compañero Lorenzo. Cuando vengan las ayudas, usted, yo sé que el decreto creen que viene tarde, pero cuando se vote aquí en el Congreso, ¿Vox qué va a votar? ¿Sí, no, abstención? Por aclararlo, gracias. Entiendo su curiosidad, pero es que esa curiosidad también la tiene Vox. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, es que no lo sabemos. ¿Cuándo? ¿En 6 meses? ¿En 4 semanas? ¿Cuáles son las medidas que van a adoptar? ¿Cuáles son las ayudas? Porque María Jesús Montero anunció ayer, con gran pompa, celebrando que van a posponer la recaudación tributaria. No van a condonar impuestos, van a posponer su recaudación. ¿Con intereses o sin intereses? Es que es vergonzoso. Entonces, si las medidas que propone el Gobierno son tan lamentables como las que anunció ayer la ministra de Hacienda, pues muy probablemente tendremos que oponernos. Si son medidas que responden al interés real de los españoles y llegan a tiempo, pues podremos plantearnos apoyarlas. Pero lo cierto es que a día de hoy la misma curiosidad que tienen ustedes la tenemos nosotros. No hemos visto cuál es ese Real Decreto, no hemos visto cuáles son las medidas. El Real Decreto no está convocado. Es que el miércoles pasado convocaron un pleno extraordinario por la urgencia para colonizar RTV. Y una semana después no han convocado ningún pleno extraordinario. Seguimos aquí, todos los grupos parlamentarios, haciéndonos las mismas preguntas que ustedes.